Cuando pensamos en el declive del Imperio Romano, solemos imaginarnos el poderoso y glorioso imperio en su apogeo sucumbiendo al ataque de las hordas bárbaras. Sin embargo, como ocurre con cualquier decadencia, el proceso fue prolongado, con numerosas interrupciones a lo largo del camino. Es importante señalar que no existe una fecha concreta que pueda identificarse como el momento del declive de Roma. Una fecha clave, al menos desde un punto de vista simbólico, es el 476 después de Cristo. En ese año, Odoacro depuso al último emperador de Roma Occidental, un general de los llamados bárbaros. Este es un punto apropiado para concluir la narración, ya que no habría más emperadores romanos en Roma. Sin embargo, este no fue el fin del imperio. Antes de que la ciudad de Roma fuera conquistada, el imperio ya se había dividido en dos. Durante años, el imperio había experimentado disturbios civiles, rebeliones y otras formas de lucha interna. A pesar del surgimiento de nuevos imperios y de los retos que planteaban los conflictos violentos, la estabilidad financiera del Imperio Romano se veía cada vez más amenazada por la inflación y una grave crisis fiscal. En 284, las élites gobernantes dividieron el imperio en dos, con Diocleciano asumiendo el control del Imperio de Occidente y Constantino el Grande asumiendo el control del Imperio de Oriente. Constantinopla y el Imperio de Oriente sobrevivieron al Imperio Romano de Occidente durante casi 1000 años. Quizá el acontecimiento más notable y significativo fue la incursión en el territorio del Imperio Romano de tribus a las que los romanos se referían como bárbaros. Cuando pensamos en los bárbaros, imaginamos guerreros en taparrabos cubiertos de pintura. Algunas tribus a las que los romanos llamaban así encajaban en esa descripción. Sin embargo, en este contexto, el término se refiere a alguien que habla una lengua extranjera. El término bárbaro era utilizado por los griegos para describir a los individuos que no hablaban su lengua. En consecuencia, las palabras les sonaban a galimatías. Los principales grupos de bárbaros que suponían una amenaza para el Imperio Romano de Occidente eran las tribus germánicas. Los romanos llevaban generaciones enzarzados en conflictos con las tribus de esa región, con el objetivo de ampliar su frontera hacia el norte y el este. Sin embargo, tras un importante revés en la batalla del bosque de Teutoburgo, el estimado emperador Augusto reconoció la necesidad de replantear la estrategia de expansión y la creación de una frontera entre Roma y los bárbaros, con el río Rin como principal vía fluvial de la zona. Con el tiempo, los grupos empezaron a cruzar la frontera y a asentarse en territorio romano. En ocasiones, lo hicieron a pesar de los deseos del gobierno imperial, y en otras, con su bendición. Cabe preguntarse por qué los romanos fueron incapaces de impedir que las tribus bárbaras penetraran en su territorio, dada su considerable fuerza militar. Sin embargo, la situación no era tan sencilla como podría parecer. A menudo se piensa en las fronteras como una delimitación clara entre dos países, pero este no era el caso del Imperio Romano ni de ninguna otra estructura imperial de la época. En cambio, las tribus y los sistemas políticos habían estado vigentes en la zona fronteriza durante generaciones. La mayoría de sus dirigentes eran reyes clientes que pagaban regularmente tributo a Roma y eran considerados aliados de esta. El cambio no fue tanto que entraran en el territorio como que el emperador perdiera el control sobre ellos. La cuestión clave es entender por qué Roma perdió el control de las tribus en cuestión. Hubo una serie de factores en juego que escapaban al control incluso del emperador más poderoso. Uno de esos factores era el clima de la tierra. El cambio climático estaba empezando a alejar a varios grupos de las estepas de Asia Central en dirección oeste, siendo los hunos el ejemplo más notable de esta tendencia. Los bárbaros empezaron a adentrarse en el imperio en una época conocida como la Gran Migración. El avance de los hunos hacia el este de Europa causó considerables trastornos a la población local, lo que provocó un importante éxodo hacia el Imperio Romano. El gran número de personas hizo imposible que los romanos pudieran detenerlos.
Para complicar aún más las cosas, algunas de estas tribus habían sido aliadas de Roma y solo pedían un lugar seguro donde asentarse. En algunos casos, los emperadores se vieron obligados a prestar ayuda. Además, el imperio estaba mal preparado para afrontar una nueva crisis, dados los retos a los que se enfrentaba en el ámbito económico. Roma había sobredimensionado sus recursos, gastando una importante cantidad de dinero en campañas militares y en la administración de provincias rebeldes. Esto significaba que no podían expandirse como lo habían hecho en el pasado. La solución fue aumentar los impuestos a la población. Los impuestos del Imperio Romano llegaron a ser tan elevados que los campesinos se encontraron en un estado de pobreza. Las clases más altas de la sociedad intentaron huir del país y ocultar sus bienes al fisco. Además, para mantener el control de su vasto imperio, los romanos concedieron la ciudadanía a numerosos inmigrantes y a quienes residían en territorios bajo su control. Aunque la política fue beneficiosa para algunos, tuvo un importante impacto negativo en la disponibilidad de esclavos, que había sido un motor clave del crecimiento económico durante generaciones. El Imperio Romano empezó a experimentar una importante escasez de mano de obra. Este problema se vio agravado por las tribus bárbaras que campaban a sus anchas por los antiguos territorios del imperio. En 428, los vándalos, originarios del sur de Polonia, se hicieron con el control de las provincias norteafricanas. Esto supuso un importante revés para la economía y la estructura del imperio. Además, recurrieron a la piratería, atacando las rutas comerciales romanas en el Mediterráneo. A medida que aumentaba el número de tribus asentadas en el imperio, la autoridad centralizada de Roma se enfrentaba a mayores dificultades para recaudar impuestos y defender su territorio. En su lugar, algunas de estas tribus asumieron el control de vastos territorios, cobrando impuestos a sus habitantes. La aristocracia local solía prestar ayuda a estos grupos, ansiosos por escapar de las cargas del dominio romano y de los elevados impuestos que conllevaba. A medida que las tribus ganaban poder dentro del territorio del imperio, procedían a saquear sus ciudades más ricas. Una de las manifestaciones más llamativas de esta cuestión fue el legendario saqueo de Roma. Los galos ya habían asediado la ciudad en el año 387 a.C., pero eso fue antes de que se hubiera convertido en una gran potencia. Es probable que los habitantes de Roma se sorprendieran cuando Alarico y los visigodos entraron en la ciudad. Se habían acostumbrado a verse como la sede del poder mundial. Sin embargo, si te estás imaginando una devastación y violencia generalizadas, quizá quieras reconsiderarlo. Alarico y sus seguidores tenían en alta estima a Roma y no tenían intención de destruir una civilización que consideraban superior a la suya. Su objetivo era simplemente obtener una modesta cantidad de dinero, concretamente el denario. Además, Alarico pretendía aprovechar la toma de la ciudad como medio para influir en el emperador. Esperaba recibir una importante y arriesgada donación de tierras para su tribu visigoda a cambio de abandonar la ciudad. Los bárbaros abandonaron Roma, permitiendo la reanudación del poder. Sin embargo, esto fue una llamada de atención sobre la disminución de las capacidades del antaño poderoso imperio. Con la muerte del último emperador en 476 y la posterior anexión de Roma al reino bárbaro de Italia, el fin del Imperio Romano fue casi anticlimático. Para entonces, Roma ya era una entidad disminuida desde hacía tiempo. La ciudad de Roma había caído, y el imperio que había sostenido ya no funcionaba. Sin embargo, el concepto de Imperio Romano siguió siendo relevante. Y lo hizo de varias formas. El Imperio Romano de Oriente, al que nos referimos como Bizancio, continuó refiriéndose a sus líderes como emperadores romanos. De hecho, como se basaban en un estado establecido por Constantino el Grande, eran herederos de su poder. Además, futuros líderes de otras partes del mundo,
como Carlomagno, la Iglesia de Roma creció con el paso de los años y siguió reclamando gran parte del prestigio y la influencia del imperio que antaño gobernaba la ciudad. La Iglesia Católica ejerció una influencia significativa a escala mundial, convirtiéndose en un actor destacado en diversas regiones como el África subsahariana y América Latina. Su alcance se extendió más allá de las fronteras del Imperio Romano.